Señores, aquí se le ve el refajo al gobierno, porque el plan siempre fue este, que le voy a hablar a continuación. El nuevo decreto que emite el presidente Luis Abinader, ¿no? Que revive la fusión del Ministerio de Educación y la MESID, o el MESID, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, más bien, dispara el temor por el 4%. ¿A quién beneficia todo esto? ¿Qué es lo que se busca con este decreto? Ustedes recordarán que la fusión, la dichosa fusión de los ministerios fue rechazada por toda o mayoritariamente por la comunidad docente técnica del país, incluidos los del propio partido de gobierno. Y uno se pregunta aquí, pero ven acá, ¿y quién fue que articuló, le sugirió, a quién consultó el presidente Luis Abinader para proponer esta fusión? Si sus propios técnicos, el ex ministro de Educación Superior Fermín y el actual ministro Rafael Santos Badía, ambos se expresaron en contra de una fusión del Ministerio de Educación y el de Educación Superior. Se lo soñó el presidente, fue y amaneció con esa propuesta. Uno no entiende bien. Sin embargo, este decreto revela dos cosas importantes que voy a desglosar a continuación. La primera, el reconocimiento del fracaso de la gestión pública en materia de educación básica de la gestión de Luis Abinader. El presidente de los ministros pasados, tanto Roberto Fulcar como Ángel Hernández, que salieron con cuestionamientos importantes donde en el Ministerio de Educación se hizo de todo menos fomentar y desarrollar la educación, pero cada uno de estos ministros que ha pasado posterior a Fulcar lo ha reivindicado a él. Fue el mejor de todos, o cuanto menos el menos malo de los ministros de educación. Ustedes recordarán que Ángel Hernández, luego de que doña Milagros Ortiz Bosch fuera al Ministerio Público a llevar, a depositar unas presuntas irregularidades eh, perseguibles por el Ministerio Público, civil y hasta penal, Miyagi, Ángel Hernández salió y dio una única entrevista en RCC Media, en El Sol de los Sábados, donde dijo que cosas de las que se le atribuyen a él ya estaban ahí y que eso era de conocimiento tanto del presidente como de la vicepresidenta. Y más nunca se batió el tema. Y hemos advertido que esta fusión de ministerios, en esencia, venía a darle acceso a sectores privados de la educación, interesados de la educación superior, al presupuesto de la educación básica. Venimos luego de que un gobierno pasado, como el de Danilo Medina, construyó más de 20,000 aulas, instaló el almuerzo escolar, la acción escolar en básica prácticamente en todo el país, con arrastrando también las deficiencias educativas que ya conocemos. Donde decía, bueno, el próximo gobierno, la próxima acción importante en educación es bien direccionar esos recursos para continuar la ola de construcción de aulas que ya se había como llegado al punto medio, lo que había que seguir el mismo ritmo de construcción. Ya el déficit no era tanto, ¿no? Y el que venga, bueno, vamos a centrarnos en edificar, en mejorar el currículo, en llevar más eficiencia, porque vamos a estar claros, de venir a estudiar debajo de una mata porque no había suficientes aulas y estar sobrepobladas, sin hablar del desplazamiento de los estudiantes dominicanos a raíz de los nacionales haitianos ilegales, en alguna zona que se ha denunciado, el hecho de que un estudiante, en lugar de estar debajo de una mata, estaba en un aula, en lugar de que hayan 60, se manejaban con 30, hasta con 40. Eso es calidad. No la que uno quisiera, no lo mejor, pero eso es calidad. De darle nada a darle desayuno, almuerzo escolar, que eso hasta Hipólito también lo implementó en su momento, a darle lo que sea, vamos a hablar claros. Y para colmo también, y positivo, instalar la jornada extendida. Esos son puntos positivos en la educación de la gestión de Danilo. Hay que reconocerle eso, independientemente de la corrupción que se pudo haber dado en esa repartidera de la construcción de las aulas. Vamos a estar claros. Uno esperaba ahora que eso se mejorara, se eficientizara, se canalizara la tecnificación de los docentes para garantizar la calidad en las aulas. Y lo que hemos visto es una decadencia
peor de lo que ya teníamos en educación. Tú dirás, bueno, pero ¿qué estaba haciendo Fulcar? ¿Qué estaba haciendo Ángel Hernández? Y este decreto no solamente admite el fracaso, porque al traer una reforma ahora, a un periodo, un mandato completo y medio del presidente Abinader en la recta final, dice, bueno, está reconociendo el fracaso. Pero lo segundo, que para mí lo más preocupante y lo más delatador de esto, lo que está es admitiendo el fin principal desde que se asumió el gobierno del presidente Abinader. ¿Cuál era el fin con educación? Que el fin era, como están proponiendo ahora en este decreto, que voy a entrar en detalle, de alguna manera, directa o hasta indirectamente, tener acceso al presupuesto de educación para beneficiar, repito, sectores privados. ¿De dónde? De la educación superior. ¿Y quiénes en el gobierno tienen intereses en las universidades? Un saludo a la vicepresidenta Raquel Peña y al propio presidente Luis Abinader, que todos sabemos, ¿no? Sin embargo, vamos a ver y a desglosar los detalles para que no crean que estoy exagerando, sacando de contexto. Este es el decreto 309-26, que dice aquí que este decreto es ¿para qué? Y vamos inmediatamente con el decreto, con el artículo 1. Se crea la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa con el objetivo de diseñar las bases para la conformación de un sistema educativo nacional integral, orientado a un nuevo modelo educativo y a su articulación con la ciencia, la tecnología y la innovación, así como de elaborar un anteproyecto de ley de educación integral. Escuchen bien el primer artículo. Un sistema integral que integre tal, educación y la tecnología. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Con la educación básica, que educación, el Infotep y tal, y un anteproyecto de ley. Entonces, dice aquí el artículo 2, ¿cuál es la integración? Para que sea más claro y más directo. Bueno, de esta comisión. Bueno, la comisión ejecutiva está integrada por el ministro de Educación, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MAP, Ministerio de Administración Pública, y el Infotep. La fusión, educación y educación superior. Y de esa fusión que están ahí, los presupuestos de esas instituciones, porque el MAP no va a, no va a desaparecer para poner sus recursos, sino que va a interactuar, porque administra la función pública. Y el Infotep por el tema técnico, educación básica y superior. Con este nuevo anteproyecto de ley, con este Sistema Nacional Integral de la Educación, ¿dónde va a estar el presupuesto? Bueno, en la representación que tiene cada ministerio. El Ministerio de Educación tiene el 4%, que mínimamente va a significar de un 85 a un 90% de todo el presupuesto que se pudiera destinar a ese sistema integral. El Ministerio de Educación Superior un 5 o un 7 y las demás que pudieran aportar algo. El resto de un 1, un 2, un 3% del presupuesto total. Entonces ahí con ese decreto se abre la puerta, la ventana, para tener acceso indirectamente al 4% y eso es lo que preocupa, porque ya el 4% que no es suficiente, no es suficiente para mejorar y eficientizar la educación básica en la República Dominicana, debería ser más. En otros países es un 6, un 7 y un 8% e incrementándose, porque son los fundamentos, son los cimientos de la población. La educación básica inicial impacta en el desarrollo cognitivo a través de la alimentación, el almuerzo escolar para los más desposeídos, eh, en el desarrollo psicomotor del niño a través de los CAIP y del CONANI, de esos cursos de maternal, etcétera, y en la educación básica donde el niño se desarrolla inicialmente para que su capacidad esté eh, lo suficientemente apta para absorber la formación que se le va a dar y no atrasar todo el sistema. Es ahí. Y políticamente se ataca ahí para esto. Entonces usted va a llevar un problema que tenemos ahí en la educación básica a la educación superior. O simplemente el fin, como dije aquí al inicio del video, es abrir una ventana para tener acceso a ese 4%. Porque repito, si el 85-90% del presupuesto de esa educación integral lo va a aportar a educación, eso significa
que va a haber menos recursos para la educación básica. Eso es axiomático. Y la educación universitaria va a gozar de más presupuesto del que tiene a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, porque va a tener acceso indirecto al 4%. ¿Quiénes se benefician con eso? ¿Cuáles son los beneficiados? Bueno, los empresarios, suplidores de la formación universitaria, y todos sabemos que hasta el exministro Ángel Hernández tiene una universidad, el presidente de la República tiene una universidad, su familia y él, la vicepresidenta es rectora y tiene intereses universitarios también. Entonces, ese sector universitario es el que se va a beneficiar directamente en términos económicos de este nuevo decreto, porque como leí en el primer artículo, habla de un sistema integral y tal, y de un anteproyecto de ley que va a venir evidentemente a reestructurar el sistema educativo nacional y a modificar la ley de educación que tenemos ahora. Prepárense que van a tocar el 4%. Recuerden lo que pasó en este país para que el 4% fuera finalmente aplicado, que estaba en una ley y que obligaba al gobierno dominicano y olímpicamente el propio partido que impulsó esa ley, el PLD, esa ley fue del 97, Leonel Fernández tenía un año siendo presidente, no lo cumplió nunca. Y cuando retornó Leonel, que Danilo estaba con él, que era ministro de la presidencia, tampoco lo cumplieron. Y tuvo el país que tirarse a la calle a obligar a todos los candidatos en el 2012 a que se comprometieran, a que se comprometieran, so pena de descrédito público, ¿no? De no cumplirlo, que se comprometieran a cumplir con la ley de educación y aplicar el 4% exclusivamente a la educación, como manda esa ley. Y ahí fue que Danilo, Hipólito y tal firmaron. Danilo cumple cuando se hace presidente. Uno suponía que Hipólito también iba a cumplir porque él lo firmó. No había por qué no dudar que no lo cumpliera. Pero tuvo que haber una movilización nacional por el 4%. O sea, ahora el 4% vuelve a estar en riesgo a través de un consenso nacional con esta comisión que se armó para hacer un sistema integral de educación. Entonces ahora meter la educación superior en el bollo del problema que tiene la básica y joder todo. Pareciera que no importa la forma, sino que el fondo es lo más importante y repito, es el acceso al 4% de la educación. Los invito a darle me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente, yo lo comparto.